hecho, él es politólogo por la Universidad Loyola de América y por la UAM, en la unidad de Ixtapalapa. Lo voy a mencionar porque me parece relevante. Es certificado en prácticas de integración multicultural por la Stanislaus University de California. Viene aquí algo más que no entiendo y por lo tanto no voy a decir. Tenemos un hombre interesante por muchas razones, y en particular porque es un hombre entrenado para lograr sinergias. Este programa va a estar dedicado a asuntos de la juventud, porque Abraham viene como secretario de la Comisión de la Juventud del Congreso Estatal, y por ende vamos a hacer énfasis en estos asuntos. Pero como siempre, Abraham, te pedimos que nos platiques un poco de tu trayectoria y de cómo llegas a la posición en la que estás como secretario, pero sobre todo que nos cuentes de ti como el ser humano, como la persona, como Abraham. Agradezco muchísimo la invitación a charlas con científicos. También agradezco a todo el equipo que se encarga de producir este programa, y también a los jóvenes de Más Ciencia, que fueron quienes hicieron sinergia conmigo inicialmente para que pudiera yo tener esta gran oportunidad de comunicarme con todos ustedes a través de distintos medios, y qué bueno que lo están haciendo a través del internet. Agradezco la invitación. Me sumo a tu planteamiento sobre Más Ciencia. Ha sido invaluable su apoyo, sus intermedios son muy bonitos en realidad, y entonces te dejo que sigas, por favor. Pues vaya, hablar de mí es bastante complicado. No soy alguien que procure o fomente el ego. Sin embargo, creo que sí vale la pena resaltar algunos aspectos de mi vida que me hacen llegar a la posición que actualmente ocupo en el Congreso del Estado, que es secretario técnico de la Comisión de Juventud. En 1988, más o menos, yo tendría 8 años de edad, y es cuando comienzo a vincularme con la difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy chavito, muy jovencito. Prácticamente lo que yo hacía era llegar a la casa de ustedes, en ese entonces en la Ciudad de México, y después de hacer la tarea me sentaba a ver Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, y ahí había un programa particularmente que llamaba mucho mi atención, porque era un reality show en el cual prácticamente se le invitaba a los niños, se les convocaba para que ellos hablaran de las problemáticas que estaban viviendo, de lo que les afectaba. Y lo curioso es que alrededor de este programa, quien fungía como facilitadora era una experta en derechos humanos. Y todo esto surge a finales de los 80s, cuando en Naciones Unidas, y sobre todo a nivel mundial, se está discutiendo la Convención de los Derechos del Niño. Y esto a mí me convoca, me incentiva a que yo me quiera volver parte de ese proyecto del Instituto Politécnico Nacional, y en ese afán, en ese ánimo de participar e involucrarme, porque me gustaba muchísimo lo que estaban haciendo, es que levanto el teléfono, me comunico al casco de Santo Tomás, y entonces planteo mi inquietud por participar, y es así como me incluyo y me integro a un proyecto que se llamaba Yo en tu lugar, que era un programa producido para Canal 11 en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, las niñas y los adolescentes, y es prácticamente el punto de partida para que yo me comprometa muy chavito con algo que es la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y también los jóvenes. Así es como inicio. Abraham, y cuéntanos qué hacías en particular. O sea, hablaste por teléfono y luego... Una vez que ya hablé por teléfono, me citan, me hacen una entrevista porque me interesa. Entonces yo hablaba prácticamente los valores que me inculcaban en la escuela y también en mi seno familiar. Y prácticamente ahí me dijeron: bienvenido, eres alguien muy activo, hablas mucho, y entonces creemos que le quedas perfecto al programa. Así me integré al grupo de especialistas niños que discutíamos lo que otros niños nos mandaban en sus cartas. Entonces nosotros opinábamos sobre lo que ellos estaban enfrentando, y la facilitadora, experta en derechos humanos, nos daba pistas de cómo podía ser fortalecido, empoderado este niño que estaba sufriendo algo en particular. ¿Qué quiere decir esto de empoderar? Empoderar significa fortalecer las capacidades y las habilidades de alguien con respecto a sus derechos. Porque resulta que no sabía que tenía derecho a una identidad,
y entonces no lo habían registrado, no le daban un nombre, no le daban una nacionalidad, no podía acceder al sistema educativo en nuestro país. Y entonces el solo hecho de que un niño pudiera reclamar el derecho de tener su nombre, de tener una identidad nacional, pues prácticamente eso lo empoderaba. Y pues prácticamente a eso me he dedicado desde los 8 años, pasando por distintos proyectos, porque después a los 11 me pongo a investigar, cuando ya se había terminado este proyecto del Instituto Politécnico Nacional, ¿dónde más puedo participar? Entonces encontré un proyecto fabuloso en la delegación Miguel Hidalgo, muy cerca de Tacubaya, en donde se habían abierto casas de apoyo para los menores trabajadores. Menores en situación de calle que tenían que trabajar como cerillos o que trabajaban pues en las calles limpiando parabrisas. Y pues bueno, este era un proyecto fabuloso por parte de las delegaciones en el Distrito Federal, en donde los menores tenían acceso a alimentación a muy bajo costo o en ocasiones sin costo alguno. Tenían la oportunidad de quedarse a dormir en estas casas, tenían la oportunidad de tener proyectos o incluirse, integrarse a talleres que les forjaran otras habilidades y que los incentivaran a salir de las calles y pues integrarlos a un seno familiar. Entonces esto pues a mí me quedaba perfecto, porque a partir de los 11 años también, después de haber estado en los medios de comunicación, pues ahora me acercaba mucho más a calle, a pie, y entonces empecé a convivir con otros chavos. Y pues bueno, eso fue Canal 11, después este proyecto en la delegación Miguel Hidalgo, y justo cuando voy a pasar a la secundaria es que una crisis familiar, una crisis económica también, nos hace radicar en el estado de Morelos. Y ya aquí en el estado de Morelos había unos centros, bueno, había un centro muy importante, el centro de Cuernavaca, que se llamaba Centro Causa Joven. Entonces, que este era un proyecto de la Secretaría de Educación Pública, y como yo siempre estaba buscando proyectos para poder difundir o defender o integrarme a la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues es como empiezo a trabajar con este Centro Causa Joven, proyecto de la SEP, y me involucro como promotor en prevención de adicciones, que era un proyecto que tenía la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud, para buscar jóvenes que pudieran incidir en sus comunidades como agentes de cambio para que pues, se pudieran promover estilos de vida saludables. ¿Y qué hacías ahí? Ir a las comunidades, ir a las calles, acercarme con jóvenes, platicar con ellos. Y la verdad es que era un tanto arriesgado, porque pues nos capacitaban, nos daban talleres, porque esto era una red nacional de promotores en prevención de adicciones, y teníamos que visitar las comunidades, teníamos que acercarnos con gente jóvenes, en muchos de los casos, niños, usuarios de drogas inyectables. Y entonces nos ponían a platicar con ellos sobre otros estilos de vida a los cuales ellos podían acceder. Entonces, pues bueno, ya tenía yo un bagaje de defensa de los derechos de los niños, ya había trabajado yo con niños en situación de calle en la Ciudad de México, y bueno, enfrentarme a otra realidad en el estado de Morelos, en su ciudad capital, pues digamos que ya no me daba miedo, ya no me daba tanto miedo. Sabía que era arriesgado, mi familia siempre ha estado, sobre todo en ese momento, pues a la expectativa de ¿y ahora qué va a hacer? ¿En dónde se va a meter? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué calle se va a meter? ¿No? ¿O en qué se está involucrando? Y pues bueno, así hay una larga lista de acciones en las que me he comprometido, distintas luchas, sobre todo a nivel de pie, hasta que pues bueno, la carrera siempre me fue impulsando hacia eso. Me convertí en alguien que decidió darle a su carrera universitaria, a su formación profesional, un sentido muy de entender la perspectiva internacional. Ya había yo tratado de entender qué era lo que sucedía en lo local, pero dije, debe de haber experiencias internacionales que nutran todavía lo que se está haciendo aquí en México, y es así como, pues bueno, comienzo a viajar, me comienzo a involucrar como agente, también difusor de experiencias exitosas de lo que había hecho México con respecto a la difusión de los derechos de los niños, a la promoción de la prevención de adicciones, al asociacionismo juvenil, al emprendimiento. Pues bueno, comienzo a salir y me comienzo a involucrar con los famosos Congresos Mundiales de Juventud, y entonces ya no únicamente me enfoco a niños, niñas y adolescentes, sino que comienzo a abarcar un escenario mucho más largo. Tengo la oportunidad de llevarme a delegaciones
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a Cuba, me los llevo a Lima, a Perú, me los llevo a Canadá, me voy a Escocia, a Corea del Sur, a Bucarest, y empiezo a tener distintos contactos, empiezo a creer en las sinergias, empiezo a creer que es necesario conjuntar fuerzas, conocimiento, experiencias, pero sobre todo algo muy importante, la vinculación intergeneracional. Es algo que yo he aprendido con toda mi experiencia. Para mí ser joven significa tener la posibilidad de comunicarme con grupos etarios que están por encima de la edad de lo que es ser joven y por debajo de lo que es ser joven. Entonces, esa es una visión muy diferente de la de la mayoría de las personas. Ser joven generalmente se ve como que soy contestatario, soy rebelde, o que ignoro a mis mayores. Y esta visión de una visión de un joven que requiere el poder interrelacionarse con diferentes generaciones es interesante, ¿no, Abraham? ¿Nos puedes hablar un poco más de esta perspectiva? ¿Por qué lo ves así? Desde el punto de vista de joven, ¿por qué lo ves así? La mayoría de los jóvenes lo ven al revés. Rechazo lo que dicen los adultos y desprecio lo que hacen los niños. Y mi deber como joven es pelearme con los adultos. Ser joven también es sinónimo de ser revolucionario, es sinónimo también de ir hacia adelante, de enfrentar los retos, pero hoy en día ser joven, desde mi perspectiva y desde la experiencia, también representa el reto de asumir que otros han generado conocimiento, asumir que otros han producido saberes, y eso en muchas de las ocasiones no es producido por jóvenes. Hay jóvenes que ganan muchas experiencias, que tienen grandes relatos de vida, que nos pueden dar grandes lecciones, pero hay conocimiento que no es generado por jóvenes, que es generado por adultos, que es generado por científicos, por hombres y mujeres, y sobre todo la responsabilidad que tenemos aquellos que hemos decidido luchar a favor de los derechos de las juventudes es acudir a esos saberes. Y es por eso que para mí es fundamental que el joven hoy en día, las juventudes, la persona joven, hombres y mujeres, pues si bien tienen o manejan el mismo lenguaje de sus sectores, también es importante que se comuniquen con los mayores, que han producido conocimiento y que también fueron jóvenes, tienen otro sabor de la juventud, y pues bueno, también hay que tener conocimiento y mucho contacto con lo que está sucediendo por debajo de su grupo etario, porque pues son los niños, las niñas, quienes toman a muchos jóvenes hoy en día como grandes ejemplos de vida, para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo que cada quien califique como óptimo o no. Y entonces es importante esta vinculación intergeneracional. Déjame retomar un punto que yo resalté al principio, cuando hice la presentación sobre tu, digamos, certificación como experto en prácticas de integración multicultural, porque entonces la pregunta natural es, ¿cómo te ligas a este asunto? ¿Qué has hecho en relación con el problema de la integración multicultural? Porque a mí me parece no solo tan importante como la integración entre generaciones, sino también y más fundamentalmente creo que el problema es el problema de la multiculturalidad en nuestro país. ¿Cómo te ligas y qué has hecho en este asunto? Uno de los primeros retos a los que yo me enfrenté desde que estaba en este reality en el Instituto Politécnico Nacional era precisamente que escribían chavitas de distintos grupos sociales, nos escribían de toda la República Mexicana y todos tenían un contexto cultural muy distinto. Yo todavía no lo asumía como necesito tomar un curso o especializarme o certificarme en integración multicultural, pero va avanzando el tiempo y me voy dando cuenta de la necesidad de comprender al otro. Y no únicamente ponerme en los zapatos del otro, sino comprender al otro en sus diferencias y entender que podemos ser iguales porque somos diferentes. Y eso es muy importante, porque si queremos que exista respeto, si queremos que exista comunicación, si queremos que exista confianza entre los distintos sectores y los distintos actores y actoras de la sociedad, necesitamos entender que somos multipluriculturales, porque todos tenemos bagajes y contextos distintos, que muchas veces los prejuicios no nos dejan pues comunicarnos de manera efectiva, y es necesario para que cambie algo, pues sí lo podemos hacer con las mismas estructuras, pero no con el mismo pensamiento. Entonces, atreverse a pensar distinto
atreverse a reconocer que el otro piensa distinto, es entender que existen contextos culturales distintos que deben de comunicarse. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues ante todo, sí me he esforzado desde que he trabajado y he tenido la oportunidad de generar grupos de niños, niñas y adolescentes que se atrevan a difundir los derechos, es precisamente eso, fomentar en ellos esta posibilidad de entender al otro, a la otra, con sus diferencias. Y esto es importantísimo porque incluso pues, cambia la estructura de pensamiento a nivel familiar, cambia su estructura de pensamiento individual para entender que si hoy queremos que las cosas cambien o que avancen, es en colectivo. Y los colectivos son multiculturales. Muy bien, Abraham. Tenemos que tener un espacio para nuestros amigos de Más Ciencia, que nos van a ilustrar algunas de las cosas que haces. Entonces, en un momento regresamos. It's a beautiful day. A front page in the London news today. On the missing list. I got to know more. Have you seen this man? That face is quite familiar to my old mind. She hopes I'm doing fine. Wishes me well, would like to know where I am. I felt to drive a responsible life. I let myself go, I took a big dive. Now I ask for a penny and a bottle of wine. I'm waiting for something that money can buy. Happy and smiling, yeah, yeah. I feel God is a child, playing hide and seek with our lives, testing how deep is the faith and love. How much do we trust in something above? No turning back, my hopes and dreams are painted black. I'm an empty soul. Estamos aquí de regreso con Abraham González Popoca y Federico Vázquez. Oye, Abraham, en el primer segmento nos platicaste quién eras tú, que venías de la Ciudad de México, que desde chiquito te gusta andar viendo los derechos y los demás. Pero aquí hay un comentario que nos manda nuestro videntes, como dice Federico, nuestro auditorio. Dice, un gusto escuchar a uno de mis mejores profesores en la universidad. ¿No nos platicaste que eres profesor? A ver, cuéntanos algo más de eso y luego pasamos a la pregunta que tiene Federico. Muchísimas gracias por el comentario y pues bueno, he tenido la dicha, de verdad, de trabajar con muchos niveles educativos. Fui profesor de primaria, de secundaria, preparatoria y lo último que hice pues fue ser profesor universitario durante 8 años, en donde tuve también la oportunidad de fundar un centro de investigación sobre políticas y derechos de infancia, adolescencia y juventud. Muy bien. Bueno, pasamos al punto más importante De este segmento. de este segmento, claro, que es la Comisión de la Juventud en el Congreso, de la cual tú eres secretario. Quisiéramos que nos platicaras muy brevemente, para poder entrar en materia, qué hace, qué es, quién la constituye, cuál es su rol, su papel en el Congreso de la Comisión de la Juventud. Ok, la Comisión de Juventud, como otras comisiones en el Congreso del Estado, tiene la función, por mandato de ley, de conocer, analizar, investigar, discutir y dictaminar todas las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y todos los asuntos relacionados con juventud, entendiendo que por juventud nos referimos al grupo etario que es de los 12 hasta los 29 años de edad, y nosotros tenemos que revisar todos los asuntos, todos los programas que inciden en su desarrollo, en la recreación, en la atención, en el cuidado y también en la cultura y en la economía. Estos temas que
que sin duda permean a todas las juventudes. Entonces, pues esas son las funciones de la Comisión de Juventud, y pues es mucho trabajo, y sobre todo lo que se busca es, de verdad, a través de estos conocimientos que se tengan sobre las realidades de las juventudes, sobre el cómo analizamos, sobre el cómo investigamos, discutimos, pues dictaminar lo mejor posible a favor de las juventudes. ¿Cómo está integrada esta Comisión de la Juventud? Tiene un presidente, que es el diputado Jordi Meseguer, tiene un secretario, que es el diputado Antonio Rodríguez, y tiene un vocal, que es el diputado Manuel Martínez Garrigos. Ellos son los integrantes de la Comisión de Juventud, y yo funjo como secretario técnico de esta comisión. ¿Y cuál es el papel de un secretario técnico de una comisión? ¿Qué es lo que haces ahí? En cuestiones operativas, al ser una secretaria técnica, pues me encargo desde la correspondencia, la voz informativa, participar con voz dentro de las reuniones, una vez que me lo permite, por supuesto, el presidente de la comisión, levantar las minutas, llevar todos los asuntos, darle el seguimiento, formar los expedientes, pero sobre todo hay un giro muy importante, que es tener contacto con las diferentes expresiones juveniles en el estado de Morelos. Y ese es uno de los grandes retos. Precisamente, como ya no hablamos de juventud, sino hablamos de juventudes, el reto ahora es, si vamos a conocer todos los asuntos que tengan que ver con las juventudes, pues hay que comenzar por conocerlas de cerca, independientemente de los diagnósticos cualitativos y cuantitativos que ya existen, es pues hacer pie en el estado de Morelos para conocerlas, para escucharlas, pero sobre todo para hacer sinergia con ellas, ¿no? Que es precisamente uno de los grandes retos de esta comisión, hacer sinergia, sumarnos todos. Esta es la razón por la que hemos tenido especial interés en que Abraham esté en este programa, porque justamente lo que estamos ahora haciendo en este programa es continuar de alguna manera el programa anterior en el que estuvo el director del Instituto Morelense de la Juventud, y por lo tanto nos interesa ligar lo que se dijo y lo que ocurrió en aquel programa contigo, siendo un experto de sinergias. Entonces, antes que nada, antes de pasar al asunto que nos gustaría tratar contigo, que es el programa monumental que el gobierno del estado, el nuevo gobierno, ha echado a andar o pretende echar a andar sobre las becas salario, ese es un punto que nos gustaría tratar contigo muy especialmente. Sabemos que hay un proyecto importante de la Comisión de la Juventud, que es el de generar una nueva ley de juventudes. Cuéntanos muy rápidamente cuáles son o eran los problemas de la ley previa y cómo están concibiendo las modificaciones en el Congreso para esta juventud, resolver qué problemas, en fin. Ok, la Comisión de Juventud tiene como gran proyecto de este segundo periodo ordinario sacar adelante los trabajos hacia una nueva ley de juventudes, porque con la que cuenta actualmente el Estado de Morelos es una ley enunciativa, no hace y no refleja pues precisamente que los jóvenes, las juventudes, personas, hombres y mujeres jóvenes, pues sean sujetos de derecho, y este es uno de los grandes problemas, porque únicamente se queda pues en la enunciación y no coloca a los jóvenes en un plan protagónico y en un rol en el cual pues precisamente ellos puedan defender y actuar en base a sus derechos. Entonces se tiene que reformar esto, se tiene que hablar y se tiene que convocar a la sociedad civil, a las juventudes, para tener un nuevo marco jurídico que no solamente proteja a las juventudes, sino que también garantice el ejercicio pleno de sus derechos como sujetos de derechos. Para eso la Comisión de Juventud ya ha establecido contacto con organizaciones de la sociedad civil, con secretarías de gobierno, del nuevo gobierno, y también se ha puesto pues en comunicación y en contacto con instituciones que se dedican a investigar temas de juventud, esto con la intención de crear un primer paso, que es el Consejo Consultivo de las Juventudes, que fue instalado el año pasado por el diputado Jordi Meseguer, con la intención precisamente de que se generara un consejo rector. Este consejo rector hacia la ley de juventudes está integrado por la Comisión de Juventud, el Consejo Consultivo de Juventud y, por supuesto, el Instituto Morelense de la Juventud, que pues debe tener un papel importantísimo, al igual que los otros, en este Consejo Rector. Y para eso se han diseñado 8 foros en los cuales pues, se pueda discutir inicialmente la ley de juventud. En segundo lugar,
pues, las juventudes morelenses, estas autonomías, estas identidades, estas rupturas. Esto lo planeamos hacer hacia el próximo mes, hacia febrero. De hecho, pues ustedes están teniendo la primicia de estos foros, y pues bueno, los siguientes temas que si quieren los vamos desglosando poco a poco para que podamos ir comprendiendo la importancia y la trascendencia de cada uno de ellos. O sea, nos estás diciendo que en marzo va a haber foros sobre juventud para generar la ley de juventud. Así es, desde febrero hasta junio son 8 foros, y obviamente cada uno es un evento magno en el cual lo que más importa es la expresión de las juventudes. Eso me parece muy importante, o sea, no quiero disminuir su importancia, me parece fundamental, pero yo pienso que una comisión, como la Comisión de Juventud del Congreso, debe tener una visión, ¿no? Una concepción de lo que esperan o de lo que debería ser, o en fin, ¿es así o están esperando a ver lo que va a ocurrir en los foros para empezar a delinear lo que serían las modificaciones sustanciales a la nueva ley? No podemos nosotros decir que la Comisión de Juventud es la que ya tiene predestinado cuál es el cuerpo de esta ley, porque vivimos tiempos modernos en los cuales lo que se necesita es progresar de manera directa con la sociedad civil, y sí tenemos que escucharla, porque no se construían leyes con la gente. En eso estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. No se construía, sí se tiene, el punto de partida es, las juventudes no pueden ser únicamente enunciadas en una ley, tienen que ser sujetos de derecho, y ese es precisamente hacia donde se quiere llegar. ¿Cómo? Y por supuesto, ¿a partir de qué? ¿Cuáles son las necesidades? Nos lo tienen que decir las juventudes. Son ellos quienes tienen que expresarlo. O los viejitos. Los adultos mayores. Porque incluso, ellos fueron jóvenes. Claro, o incluso los niños, las niñas y los adolescentes, porque pues una ley debe de tener esta capacidad de tocar generacionalmente, incluso a aquellos que todavía no son jóvenes. De acuerdo, pero mi pregunta va a ti un poco más como experto en algo que tampoco hemos mencionado, que es el desarrollo de diagnósticos situacionales para la prevención y, en fin, una serie de propósitos que no voy a enunciar aquí, pero que te hacen un experto en este tipo de cosas. Entonces, no sé si tu presencia en la comisión ha influido de alguna manera esto con tu conocimiento sobre ejercicios de diagnóstico y todo esto, porque de todos modos la comisión debería tener en mente los resultados de estos diagnósticos. ¿Qué nos dices de esto? Ya existen diagnósticos, de hecho son más de 20 diagnósticos, son casi 30 diagnósticos los que se tienen precisamente sobre las realidades juveniles en el estado de Morelos, y tocan distintos temas. Lo que nosotros tenemos que hacer, y bueno, parte de mi tarea como secretario técnico de esta Comisión de Juventud, es acercar precisamente esta Comisión de Juventud y a la participación de los jóvenes y las personas jóvenes a los expertos. Necesitamos que científicos, necesitamos que gente docta en las materias precisamente de estos diagnósticos nos ayuden a delimitar precisamente cuáles son esas áreas en las cuales se tiene que priorizar, porque sí es importante contar y sobre todo hacer una sinergia no únicamente con quien elaboró los diagnósticos, sino con quien puede operar estos diagnósticos y con quien puede hacer una interpretación óptima de estos diagnósticos, porque de nada serviría que un diputado tuviera más de 20 diagnósticos en la mesa y no sepa interpretarlos. Y puede llamar a todas las juventudes a que los lean todos juntos, pero si no tienen al experto que logre pues clarificar cada uno de los conceptos, explicar cada uno de los indicadores, ver los retos en los años por venir de acuerdo a estos números, pues vamos a estar perdidos. Y no podemos crear únicamente leyes que suenen bonito, necesitamos crear leyes que sean altamente pues incidentes, que se pueda incidir, y que incluso era lo que yo mencionaba hace un momento, cuando nos basamos en el conocimiento para la elaboración de leyes, le sumamos la experiencia y lo enriquecemos con las expresiones juveniles, con sus necesidades, entonces vamos hacia un rumbo mucho más seguro. Abraham, mencionaste algunas cosas muy importantes desde mi punto de vista, la generación de indicadores del desempeño de estas leyes, ¿cómo están vislumbrando estos indicadores? Por otro lado, has indicado también
que va a haber participación de los jóvenes, de los niños, de los adultos en la creación de estas leyes. Se van a contemplar todas estas cosas. Pero y después, también la ciudadanía necesita estar muy cerca de estos organismos y vigilar estos organismos y vigilar que las leyes se cumplan y se implementen adecuadamente. Y quizá, ¿por qué no?, se modifiquen también si se requiere. ¿Han pensado en estos mecanismos también, no nada más el foro de 8 meses, sino después qué instituciones vas a generar, cómo las vas a generar? ¿Han pensado en este tipo de cosas? Cuando nos basamos en diagnósticos, cuando nos basamos en información cualitativa y cuantitativa generado por expertos, sabemos que solamente se puede mejorar aquello que se mide. Por lo tanto, sí está contemplada una figura en la cual se pueda evaluar, se pueda monitorear, se le pueda dar seguimiento, en donde lo principal sea la transparencia, y que es uno de los grandes retos y es una de las grandes demandas que tienen las juventudes, también algunos adultos. Y bueno, parte del reto es precisamente llevar esta transparencia hacia estos modelos de operación, porque hoy lo que necesita cada vez más, sobre todo estos nuevos cuerpos legislativos en donde pues son jóvenes los que están llegando a estas posiciones estratégicas, es que seamos capaces de, si vas a tomar indicadores, pues bueno, tienes que operar en correspondencia con ello, y esto es monitorear. Y para eso también parte la ley, lo que busca es fortalecer al Instituto Morelense de la Juventud para que se convierta en un agente principalísimo, que sea detonante precisamente, pues no solamente la operación de las buenas prácticas, sino también de un correcto funcionamiento a través de su monitoreo a favor de todas las políticas, la transversalidad a favor de las juventudes en el estado de Morelos, y por supuesto que lo tenemos pensado. Muy bien. Déjame rescatar, antes de pasar al siguiente segmento, algo que acabas de decir también. La esencia, la idea esencial que tiene la comisión para hacer esta transformación, esta modificación de ley, en principio, no estoy diciendo que ustedes sustituyen a la gente que va a opinar en los foros, es que se debe convertir al joven como sujeto enunciado en una ley, en un sujeto de derecho. Explícanos, haz de cuenta que tienes aquí a unos jóvenes que te quieren preguntar esta cuestión, ¿qué significa esto? No es por menospreciar a los jóvenes, yo mismo no lo entiendo, entonces va mi pregunta, ¿qué significa esto en palabras, como dicen, lisas y llanas, convertir al joven de sujeto enunciado a sujeto de derecho? Un ejemplo, el joven tiene derecho al trabajo, eso es enunciado. Pero cuando nosotros en la ley encontramos precisamente esta operación en donde no solamente el joven tiene derecho al trabajo, sino que incluso se habla de tener derecho al trabajo como un derecho humano, en donde el trabajo pues tenga esta garantía de un sueldo digno, donde tenga acceso a una seguridad social por ese trabajo, y en donde exista incluso, porque México, de acuerdo a la OCDE, es el único país de la OCDE que no tiene un seguro para el desempleo. Y como derecho humano el trabajo debe de garantizar eso. Pero si nosotros únicamente colocamos en una ley que el joven tiene derecho al trabajo, pues lo estamos dejando vacío. Hoy el joven tiene no únicamente por enunciado derecho al trabajo, sino se le debe de garantizar que tenga un sueldo digno, que tenga una seguridad social, porque si algo pasa en el estado de Morelos es que a muchos jóvenes se les explota y se les violentan sus derechos, precisamente porque no se les otorga una garantía de seguridad social, pues mucho menos se les otorga un seguro para el desempleo. Y son grandes temas y son grandes discusiones, y es el nivel de discusión al que nos queremos subir, al que queremos que las juventudes también pues sean partícipes, en donde los jóvenes dejen de ser violentados en sus derechos únicamente por haberlos enunciado, porque habrá quienes digan, qué bueno que me digas que tengo derecho a trabajo, pero no nos podemos quedar ahí. Hoy el joven debe de incluso acudir a estas instancias en donde pues, se atreva a decir y se le garantice pues esta cadenita de derechos, esta cadenita de benefactores, porque hoy no los tiene. Hoy no los tiene. Abraham, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo esto que acabas de decir. Yo nada más te añadiría que es a los adultos también. Si todo lo que acabas de decir le quitamos jóvenes y ponemos adultos, pasa lo mismo en nuestro país, y es una desgracia. Pero la desgracia es que tenemos que ir a un
corte y entonces regresamos en un momento con Abraham González. Candela encendí, creyendo que era mi suerte, creyendo que era mi suerte, una candela encendí. Y estando cerca de ti ya no pensaba en la muerte, la dicha que yo viví fue el encontrarte de frente. Y estando cerca de ti ya no deseaba la muerte, la dicha que yo viví fue encontrarte de frente. Candela, me vas a quemar en el puerto y en el alta mar. Si no me quedo contigo, ¿con quién me voy a quedar? Y a mí no me quema mamá, y a mí sí me quema papá. Y a mí no me quema nada, solo los besos que tú me das. Bueno, muchas gracias que siguen con nosotros. Estamos con Abraham González, secretario de la Comisión de la Juventud del Congreso Estatal. Y hay varias preguntas para ti, Abraham. Una ya la contestaste, de todos modos la leo. No me queda claro qué significa ser sujeto de derecho, cómo se pasa de la ley a aplicar la ley. Creo que ha sido muy claro y seguramente te agradece a Alexiel la respuesta. Hay otro asunto que está ligado en dos preguntas. ¿Cómo pueden los jóvenes acercarse a la Comisión de Juventud? Si quieres, lo podemos tratar muy brevemente. ¿Cómo se pueden acercar los chicos? De entrada, las oficinas del Congreso de la Comisión están abiertas. Pueden visitarnos directamente en el Congreso del Estado. Ustedes pregunten por el Palomar y directamente los van a mandar ahí en donde está la comisión. Siempre hay alguien dispuesto para atenderlos en la Comisión de Juventud desde que se abre hasta que se cierra la oficina. De todos modos, ¿pero de qué hora se acaba? Esto, pues, porque no se abre a la hora y se cierra a las 2, ¿verdad? No. Pues prácticamente hay ocasiones que yo llego a las 7 de la mañana porque empiezo muy tempranito la jornada. En dado caso que yo me tenga que ir por resolver alguna cita o algún pendiente, pues ahí se está hasta las 4 de la tarde. Entonces, desde muy tempranito. 8:30 de la mañana ya seguro está abierta la oficina. Perfecto. Y, perdón, pero voy a dejar los datos para que estén tuiteados, facebookeados, que la gente nos pueda localizar. Es el 274-6055, mi número directo para que se comuniquen con su servidor. También está mi Twitter, @ajamposk, que ahí me pueden ustedes también contactar. Y, importante, correo electrónico, comisión, bueno, es com de comisión, _juventud @congresomorelos.gov.mx, y cualquier cosa a toda disposición. Que consulte nuestro Twitter, ahí se está reenviando nuevamente. Así es. Perfecto. Hay una pregunta que ya la contestaste y que tiene que ver con sinergias de tu colaboración, o más bien de la Comisión de la Juventud con otras comisiones. Creo que has hablado un poquito sobre esto. La dejo aquí anotada, que se ha hablado de ella ya, porque creo que debemos pasar al asunto que nos atrae en este segmento, que es el asunto de ese gran programa que es el programa de las becas salario. Entendemos que la comisión como tal tiene, digamos que el deber, la tarea de supervisar todos los programas que el gobierno estatal, el nuevo gobierno, tiene para la juventud. Entonces, en particular, y dado tu expertez como sinergista, me parece que este problema de llevar a cabo un programa tan monumental, en la vez anterior dijimos aquí claramente las cifras, se trata de beneficiar
a una población de 115,000 jóvenes. Entonces, llevar a cabo este programa tan monumental implica necesariamente el apoyo de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo está contemplando la comisión en este papel que he mencionado este programa en particular? Y yo te voy a dejar aquí en mi lugar, porque yo tengo que retirarme, a una joven muy despierta que seguramente te va a hacer las preguntas más agudas el día de hoy. Entonces, yo me retiro, te dejo. Con gusto. Fue un placer. Igualmente. Esperamos tenerte por acá de nuevo. Y ahora vas a tener aquí a una chica que te va a hacer las preguntas más difíciles. Perfecto, que así sea. Así va a ser. A ver, entonces, contéstanos lo que comentaba Federico. ¿Cuál es el plan de la comisión para hacer posible que la beca salario realmente haga un cambio en la juventud de Morelos? En el mundo de las políticas públicas, la becarización por la mera becarización no resuelve absolutamente nada. Este sin duda es uno de los grandes proyectos que tiene el gobierno de la Nueva Visión, el cual aplaudimos, sobre todo porque tiene esta intención de que los jóvenes se culturicen, de que los jóvenes salgan a la calle a hacer un servicio, pero que además que la gente pueda ver cómo más jóvenes que no están desertando, que están continuando sus estudios, son capaces de involucrarse con su sociedad. Y es por eso que reafirmo esta parte de lo importante que es para los jóvenes vincularse intergeneracionalmente, porque este proyecto de beca salario que trae la nueva visión, el gobierno de la Nueva Visión, es precisamente esto: vincular intergeneracionalmente con proyectos de cultura, con proyectos de servicio en las calles, pues a los jóvenes, las jóvenes, con sus otros ciudadanos, con sus vecinos. Y esto es muy importante. El gran reto de esta becarización, de este programa de beca salario, es pues lograr que estos jóvenes lleguen a las instancias de gobierno, quizá que puedan aprovecharlos al 100%, que no interfieran con sus actividades académicas, por supuesto, que no interfieran con su desarrollo como jóvenes, porque es parte de su derecho a una vida digna, pero que también asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales los convoquen. Y esto ya lo está haciendo el Instituto Morelense de la Juventud, está haciendo una muy buena agenda, está haciendo una muy correcta planeación del cómo se debe de implementar la beca salario. ¿Para qué? Para que opere de manera efectiva, de manera asertiva, que los jóvenes no se sientan explotados, que al contrario, que el retribuir con su trabajo, con su labor social, con su voluntad moral, pues signifique construir una nueva columna de valores, columna vertebral de valores sociales. Esto es importantísimo, y parte de los trabajos de la Comisión de Juventud tendrá que ser sumarse, hacer sinergia, no convertirse jamás en un agente de inquisición para castigar o auditar de manera terrible las actividades en las cuales se están involucrando los jóvenes, sino al contrario, aquí lo que importa más es sumarse a que todos estos jóvenes beneficiarios, hombres y mujeres, porque esto va desde la secundaria hasta la universidad, pues se involucren y se vinculen con algo que los empodere, con algo que fortalezca todas sus habilidades, todas sus capacidades, pero que sobre todo entiendan la necesidad de construir una nueva sociedad. Esto es fundamental. Muy bien, Abraham. Déjame nada más comentar que está con nosotros Alex Sayas y que le agradecemos que esté aquí sustituyendo a Federico, que tuvo que irse rápidamente. Pero Ale, tú tenías una pregunta. Yo tenía una. No me lanzaste así el dedo y esa es la señal de que hay pregunta. Más que pregunta era como comentario. Yo creo que esta labor de la Comisión de Juventud es bien importante porque mencionas algo que hemos platicado ya en algunas reuniones. Agradecemos también que Más Ciencia ha sido invitado a participar justamente con la Comisión de Juventud también en algunas reuniones, y justo eso nos ha parecido muy interesante. El dato de que la juventud está realmente muy alejada de la sociedad cercana, que los jóvenes le tengan miedo a sus vecinos, a la gente que tiene cerca, ¿no? Y que por eso no hay esa conexión justamente. Entonces yo creo que ahí esa labor de la Comisión de Juventud, bueno, a mí más bien como que lo que quería era justamente resaltarla y decir que pues es bastante importante, porque solo así también aparte se busca esa conexión, no solo con juventud, sino también, como decía Toño, que hay poblaciones de los grupos adultos que también están como separados, y justamente esa sinergia entre los dos yo creo que es lo que
puede hacer despegar al país y es lo que hace falta, ¿no? Y es lo que se busca, porque además de repente la gente escucha servicio social. Mi hijo va a estar haciendo servicio social, y si ellos tuvieron la oportunidad de hacer un servicio social en su vida, van a decir, yo no quiero que mi hijo saque copias, yo no quiero que mi hija vaya y le esté sacando pues prácticamente los cafés de la tienda o de la máquina expendedora de cafés al jefe. No, pero eso no es servicio social. No, pero la gente de repente tiene esa concepción porque a los jóvenes, también universitarios, se les ha malformado en lo que es el servicio social. Pero este proyecto precisamente tiene toda la intención de romper con esa visión equivocada, porque lo que se necesita es fortalecer pues, a la nueva estructura social. Pero esa estructura social tiene que ser creada por la sociedad misma. Así es. No podemos delegársela a un gobierno. Tenemos nosotros como sociedad retomar esto, y por eso es la importancia de la convocatoria que va a lanzar el Instituto Morelense de la Juventud para que asociaciones civiles participen activamente en esto. Así es. Y yo creo que una de las opciones que tiene la comisión es fomentar que todas las organizaciones juveniles, infantiles, adultas y demás de todos los colores y sabores participen en la creación de actividades que realmente nutran a la población juvenil, porque es así, la beca salario está dirigida al sector juvenil. Así es, y todo esto tiene que ser multifactorial, multisectorial, tiene que ser multicultural, y pues sin duda se va a revolucionar y se va a cambiar. Yo sí lo creo 100%, se va a cambiar el escenario de la población morelense a través de esta fuerza de adolescentes, de jóvenes, hombres y mujeres, que se van a integrar de una manera distinta a compartir con nosotros el día a día. ¿Y tú ves que este programa va a dar frutos en 2 años? Es un proyecto que incluso va a largo plazo, y esa es la gran ventaja de las políticas públicas bien diseñadas, que no es cortoplacista, que tiene la intención, más allá del ser populista, modificar el pensamiento de la gente, el actuar, el convivir a favor de ¿qué? Pues de una vida integral. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Un niño de 15 años, becado ahorita para estudiar el 3er año de secundaria, en 6 años va a estar a la mitad de la carrera. Entonces no se va a ver el logro. Yo creo que son políticas a largo plazo, y esas políticas de largo plazo son las que la sociedad debe de tomar. Así es, porque este niño de 15 años, adolescente, cuando decida formar una familia con la estructura que desee, o si no decide formarla, pues va a integrar a una nueva sociedad, en donde pues la responsabilidad, el servicio y sobre todo la conciencia social pues sean partes pues, de su columna vertebral. Muy bien, Abraham y Ale, tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento con Abraham González Popoca en Charlas con Científicos. Pues ya estamos de regreso con Abraham Popoca, secretario de la Comisión de Juventud,
Y pues tenemos más preguntas del público para ti. La primera de ellas viene de los jóvenes científicos. Nos han enviado varias y preguntan que si dentro de los diagnósticos de juventud, al ser modelos capital del conocimiento, si se contempla a los jóvenes científicos y estudiantes de posgrado en algún apartado o con opinión. La ciencia forma parte integral de esta nueva sociedad, porque es una sociedad de conocimiento. Es una sociedad en donde no solamente la innovación, la ciencia y la tecnología pues detonan crecimiento y desarrollo, sino detonan una vida más digna. Y eso es fundamental, y por supuesto que están contemplados en el Consejo Consultivo de la Juventud. Está invitada también Más Ciencia y está abierto a que se integre cualquier otra organización o incluso en individual. Únicamente se tienen que comunicar con nosotros y pues vía correo electrónico, por teléfono, para que estén ellos enterados y sobre todo invitados a las siguientes sesiones del Consejo Consultivo. Y por supuesto que van a estar integrados y es un compromiso público. Okay, bueno, ahí un poco ya resolviste la pregunta que tenía, pero era, ¿y cómo participa? ¿Alguien que se integra, de qué manera participa? ¿En qué consiste la participación de alguien que se integra? Hacia el Consejo Consultivo, por supuesto que las dinámicas de participación inician con el diálogo para el desarrollo. Una vez que se tienen planteadas pues precisamente estas estrategias para dialogar, es conforme ustedes, precisamente los sectores, nos van definiendo cuáles son sus prioridades, y en función de eso nosotros lo vamos integrando a esta agenda de preocupaciones u ocupaciones en las que tenemos que pues dar salida a todos los asuntos. Oye, Abraham, tenemos aquí otra pregunta de Pepe que nos dice, voy a leerla tal cual, dice, ¿cómo podemos equilibrar la multiculturalidad y el pluralismo sin caer en el relativismo? Ok, bastante profunda la pregunta, y pues de entrada yo diría que no se trata de equilibrar ni la multiculturalidad ni el pluralismo, porque eso sería casi como homologarlos. Aquí lo que se tiene que hacer es, para no relativizar, pues hay que reconocerlos. De entrada, esa es la clave, hay que reconocer al otro, hay que reconocer que somos plurales, ahí está nuestra verdadera igualdad. ¿Y qué quiere decir reconocer al otro? Reconocer. Platícanos un poco más este concepto, porque tú lo dices así como si fuera cualquier cosa. Como botella con agua, ¿no? Sí, como voy a beber agua, y yo creo que no, yo creo que, a ver, platícanos qué es eso. Okay. Tu bagaje de niño de 8 años estudiando estas cosas se nota, entonces platícanos un poco más para nosotros los que no sabemos de esas cosas. Un ejemplo muy claro está en las juventudes rurales y las juventudes urbanas. Las juventudes urbanas, precisamente por la dinámica en la que están involucrados, envueltos en su día a día, no se imaginan las carencias, las necesidades o incluso las grandes oportunidades que tienen los jóvenes rurales, las personas jóvenes rurales. Y entonces, el hecho de que se reconozcan en importancia, porque incluso hay ciclos económicos, hay ciclos agrícolas, hay ciclos naturales, en los cuales estamos interconectados. Y entonces lo que tenemos que empezar a reconocer es al otro, que no necesariamente el joven urbano tiene que ser el que tenga más privilegios. Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué, porque el joven rural, y tampoco hay que decir que es el que está más desprotegido, pero en el momento en el que se reconozcan estas dos realidades, se puede llegar a un punto en el cual los dos vayan por algo, que es su desarrollo, su crecimiento, y esto es reconocer al otro. Y así lo podemos pues llevar a muchos otros polos. Dentro de la misma ciudad tenemos los jóvenes que trabajan y los jóvenes que no trabajan, los jóvenes o las mujeres jóvenes madres solteras, los jóvenes usuarios de drogas inyectables, las jóvenes trabajadoras sexuales, los jóvenes que viven con VIH, las juventudes de la diversidad sexual, de la comunidad LGBTI, y hay un mundo multicultural enorme, pero tenemos que empezar a reconocer al otro, y esto es importantísimo. Claro, y yo, bueno, lo que he visto es que hay muchas asociaciones civiles en el estado que han estado participando justamente en estas labores de reconocimiento y de poder interactuar y juntar diferentes grupos sociales, no solo rurales y de ciudad, sino en la misma ciudad, como mencionas, tribus urbanas, gente de ciencia,
hay una gran interacción, y justo eso nos puede llevar a otra pregunta que nos envía el público, que es: si una organización civil tiene algún proyecto social, ¿la comisión los apoya? ¿O de qué manera los apoya? Aquí tendríamos que conocer cuál es la necesidad que tiene esta asociación civil, o incluso estamos aquí hablando quizá de juventudes organizadas, pero hay juventudes que no se han organizado, pero que tienen la voluntad de participar. Entonces, parte de nuestra tarea, de nuestro compromiso como Comisión de Juventud, pues está precisamente en fortalecer a las juventudes. Entonces, de entrada, pues enseñarle, demostrarle que existe un marco legal que fortalece lo que estas juventudes están haciendo, o pues viene la canalización. ¿A dónde los podemos conducir para que ellos pues lleguen al objetivo que están buscando? Esto es importantísimo, pero acérquense, y yo creo que eso es lo más importante, que tengan la confianza en las instituciones, que confíen en la Comisión de Juventud, porque pues estamos trabajando por ustedes. Abraham, aquí tengo otra pregunta que supone que todo ya fue hecho muy bien, y que todo el foro ya fue un éxito, y que tenemos una ley de juventudes en el estado de Morelos que es ejemplo para todos lados. Y entonces Emiliano nos pregunta: ¿se planea o tiene en mente transportar los éxitos de la ley de juventudes a otros estados de la República? De ser una experiencia exitosa, por supuesto que es necesario pues dar a conocer lo bien hecho en el estado de Morelos, porque esta construcción no debe ser únicamente algo que salga a la Comisión de Juventud como una buena práctica, como algo bien hecho, porque esto es un constructo social, y entonces, por supuesto que hay que darlo a conocer. De ser un éxito, lo daremos a conocer, pero algo que es muy importante, sobre todo cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de metodología y cuando hablamos de sinergias, es reconocer cuán importante es, si bien tenemos un éxito, dar a conocer cuáles fueron los obstáculos, las fallas, los problemas a los cuales se enfrentó todo ese proceso. Porque no se trata únicamente de sacar infografías en donde digamos, pues este es el ABC, no, o sea, tenemos que dar a conocer pues todas las variantes, todas las variables, tenemos que dar a conocer incluso todos los juegos hipotéticos que tenemos que realizar y los obstáculos a los cuales nos enfrentamos, porque entonces sí hablamos de un éxito. Y regresando a la beca salario, porque es nuestro tema y nos apartamos un poco, la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a estar vigente la beca salario? ¿Tú sabes? Es un programa anual, y por supuesto que lo que se busca es que se pueda perpetuar lo más posible. 6 años seguramente está garantizada la beca salario, pero además pues aquí la intención es que este sea un beneficio que dure por muchos años, porque además el beneficio es para todos. A veces pensamos que pues únicamente el beneficiario o el beneficiado va a ser el menor, ¿no? El infante, el adolescente, el joven. No, aquí los beneficiarios somos todos. Exactamente, yo creo que el programa de becas salarios es algo que nos beneficia a todos. Y vuelvo a insistir, yo creo que es muy importante que los jóvenes se acerquen precisamente al Instituto Morelense de la Juventud para definir acciones que les vayan a beneficiar a ellos. Y sobre todo que permitan la continuidad, yo creo, porque también ese ha sido un gran problema, ¿no? Que termina un sexenio o un ciclo de gobierno y entonces ahí queda todo varado y el que sigue empieza de ceros, que yo creo que no es la idea, ¿no? Porque es mucho gasto de energía, de trabajo, que más bien debería buscarse la continuidad, ¿no? Así es, y pues lo repito, en políticas públicas bien diseñadas, claro, lo que existe es no únicamente el ánimo de las estructuras gubernamentales, sino también la voluntad de la sociedad civil para poder sostener este tipo de proyectos. Y desde el legislativo, ténganlo por seguro, se estará haciendo todo lo posible para que esto tenga no solamente continuidad, sino que busquen los efectos necesarios para que se pueda corregir, mejorar, empoderar a través de un muy buen monitoreo, una muy buena evaluación, porque, repito, lo que solamente aquello que se mide se puede mejorar. ¿Cuáles son los indicadores, vuelvo a repetirte, de la Comisión de Juventud del Consejo, del Congreso del Estado? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles han definido los diputados junto contigo
que serían los indicadores que dijeran hicimos un buen trabajo? De entrada, el primero, y no lo voy a ver hacia los 3 años que dura esta legislatura, sino vamos a verlo hacia agosto. El primer indicador de que esta Comisión de Juventud está trabajando bien es haber sacado esta ley de juventudes por la cual se está luchando. Bueno, pero eso me puedo sentar yo y la puedo hacer. Pero no lo vas a hacer tú, la vamos a construir todos. Entonces, ¿cómo es? ¿Y cuál es el indicador de eso? Convocar a la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil, participación juvenil, por supuesto las instancias municipales, porque todas las instancias municipales tienen una representación de juventud. Okay. Y en función O sea, de el eso, número de organizaciones que están participando, el número de contribuciones, el número de personas que estuvieron participando activamente en la conformación de la Ley de Juventudes. Ese es un indicador. son nuestros ese activos. es uno. Exacto. Ese es uno. Así Muy es. bien. Muy bien, pues me parece bastante interesante esto y sobre todo la fuerza que puede tener un proyecto así, empezando con este estado y como decíamos ya para poder pasarlo a otros. Yo creo que es algo súper importante, ¿no? Y me da mucho gusto saber que alguien ya lo está haciendo además, ¿no? Y la convocatoria está abierta para que ¿Y a se partir sumen. de cuándo? Todavía no saca el Instituto Morelense de la Juventud la convocatoria, ¿verdad? Para la participación. La construcción de la ley de juventud La va a sacar la comisión, no el de instituto, juventud, perdón. exacto. La comisión. La ¿Cuándo? comisión Ya, de ya juventud. tiene la Ya sale el 5 de febrero, estamos hablando del próximo martes, para que se convoque al primer foro en donde se va a hablar de la ley de juventud el 16 de febrero. Y todos los detalles los vamos a estar compartiendo con más ciencia para que lleguemos ¿Y a por qué no con la plazo. academia también? También con la academia, También. con la ACMOR. Sí, con la ACMOR también. Por supuesto. Pues, ¿por qué no podemos formar una cadenita y estar en contacto? La tenemos, más ciencia y esto la tenemos y ahora la comisión y con muchas otras asociaciones juveniles. Nosotros queremos unirnos a muchos otros más. Pero, a ver, quiero insistir, estás anunciando el día de hoy, que es 31 de enero, estás anunciando que el día 5 de febrero va a salir la convocatoria. Así es. Entonces, ya esperémosla ese día para participar con el Congreso y hacer que nuestras propuestas lleguen a la Comisión de Juventudes para realmente generar una ley de juventudes adecuada a lo que queremos, ¿no? Exacto, y a lo que se necesita. Escuchar las expresiones de las juventudes, hombres y mujeres, de niños, niñas y adolescentes, que necesitan un mejor estado, una ley que les reconozca, que les garantice, que les procure, que les proteja, pero sobre todo que los deje desarrollar. Que les permita, que se sumen a su desarrollo. Que los ayude. Así es, no que los deje, porque no vamos a dejarlos. Que los se ayude. sumen. Así es. Que los provoque. Así es. Pues, se haga sinergia. Abraham, Ale, creo que tenemos que irnos porque el tiempo agota. Estuvo muy rica la plática. Agradecemos nuevamente a Maciencia toda su contribución, a los chicos de Minutos TV que siempre nos ayudan a que este programa se lleve a cabo. Y a ti, Abraham, muchas gracias por estar aquí. Y seguramente te invitaremos por ahí de agosto, septiembre para que nos cuentes qué habrá pasado. A toda la comisión. A toda la comisión. A toda la comisión de juventud, que estemos sentados aquí compartiendo el logro a favor de las juventudes y por supuesto que esté integrado también este consejo rector que es pues, la comisión de juventud, el consejo consultivo de juventud y el instituto morelense de la juventud. O sea, no se les olvide incluir ahí a los viejos. Es vinculación intergeneracional 100%. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos, hasta luego.